Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, muy buenas tardes. Estamos una vez más aquí, tarde de miércoles, tarde de debate, tarde para encontrarnos con la realidad, que a veces nos atropella y otras veces intentamos que no nos atropelle. Y para que no nos atropelle, tenemos que indagar, tenemos que involucrarnos, tenemos que debatir, como ese necesario ejercicio que nos permite en democracia saber lo que nos está pasando. Podemos coincidir, podemos discernir, pero de eso se trata, Hoy aquí de redes sociales, de retos sociales, el tema del país. ¿Sabe que hay una fiscalía en el ámbito de la nación que lo está investigando como delito de terrorismo de Estado? Es un tema, es un tema muy delicado lo que está pasando en las escuelas. Que en definitiva es lo que les pasa a los jóvenes, que en definitiva es lo que nos pasa a nosotros como sociedad, como padres, como hermanos, como tíos, como adultos que están encargados de tutelar. ¿Se acuerda cuando decíamos, lo tutelamos, lo cuidamos, los abrazamos amorosamente hasta que estén en condiciones de volar por sí mismos? Bueno, hay muchas soledades por allí. Por eso los desafíos se han transformado en virales, riesgosos, peligrosos para la integridad escolar y tienen en una nube de angustia a padres, a madres, a hermanos, a abuelos, todos involucrados, todos muy angustiados, atrapados en esto de no saber qué hacer, ni los docentes, ni las autoridades, ni... ¿Qué hacemos ante el reto viral? Hoy aquí en el debate usted puede hablar, puede contarme cuáles son sus miedos. Hablemos, escuchémonos. ¿Se acuerda que hasta hace no mucho tiempo decía, las redes sociales, ay no, yo de eso no entiendo, que si mi hijo se ocupe, mi hija se ocupe? No, hoy sabemos que sí tenemos que entender. Hoy tenemos que entender la realidad virtual, porque si no es como en una misma sociedad, dos generaciones están hablando idiomas diferentes y se termina la comunicación. No hay hecho comunicacional. Entonces no sabemos las soledades que atraviesan nuestros hijos, los jóvenes. No sabemos cuáles son las problemáticas comunes, porque viven mundos diferentes. Por eso ya vamos a presentar a quienes nos acompañan hoy aquí en este interesante panel, donde vamos a tratar de abrir, hilvanar esto. Facundo Rivero, empiezo por el caballero, que está rodeado de hermosas jóvenes. Él es experto en comunicación, concretamente Facundo es licenciado en comunicación. Contanos brevemente. Sí, resido en la Universidad Nacional de Córdoba y bueno, especializado un poco en redes sociales y en comunicación política. Decíamos, brecha digital es un problema muy serio para tratar de entender hoy el reto de TikTok, sí, ¿verdad? Cada día la brecha es mayor y con el ingreso de inteligencia artificial esa brecha se va agrandando y se va haciendo, ¿no?, potencial el crecimiento en el uso y la producción de contenido en redes. Martina Loza es la segunda vez que nos visita, ex senadora juvenil de Diamante, es la tercera vez que nos visita. Ella estuvo en el grupo, y lo habíamos dicho, en el grupo que alertó a las autoridades provinciales, era uno de tantos grupos de senadores juveniles, esto fue el año pasado, 2025, cuando hablaban de lo que significaba la angustia que están atravesando nuestros jóvenes y la problemática del suicidio, ¿verdad? ¿Cómo andamos, Martina? Muy bien, ¿y usted? Pero bien, tenemos que... ahí, le pedí por favor que me escuche. Martina, decíamos, lo que queremos es tratar de achicar distancias. Sí, y visibilizar las cosas de las que hay que hablar. Visibilizar las cosas de las que hay que hablar y de las que hay que entender. Candela Moreira, concejal estudiantil, Escuela Secundaria 50, República de Entre Ríos. ¿Cómo andamos, Candela? Todo bien, todo bien. ¿Te asustan los retos que estamos atravesando digitalmente y que han sumido a tantas familias en tanta angustia? ¿Te asustan? No me asusta, creo que incluso es un llamado de atención a la sociedad y sobre todo a los papás de los alumnos a que empiecen a prestar más atención en esta generación tan complicada de entender y que empiecen a quizás tratar de entendernos y entender sobre todo a los preadolescentes también. Y también está Alexia. Alexia es concejal, Alexia Ojeda, concejal y secretaria estudiantil. Tenés toda una militancia allí en la escuela, muy bien. Sí. Escuela Bazán y Bustos de Paraná. ¿Cómo andamos? Sí.
Todo bien, gracias a Dios. ¿Y usted cómo anda? Pero bien. Me alegro. Y si vos me decís vos, yo no me voy a asustar. Bueno. Alexia, decime, ¿asustan los retos virales? Asustan, te llaman la atención y a la vez hay que uno ser consciente para no formar parte de esa parte de la juventud que está siendo parte de ese reto. ¿Que están atrapados? Están atrapados, se ve muchísimo. Incluso yo he visto personalmente chicos que vos decís no se meterían en eso y se meten. Y ahí es donde también nosotros tenemos que ver, más allá de los padres sí, sino también el rol que acá cumplen los adultos responsables, porque no siempre uno está a cargo de sus padres, y ver ese llamado de atención. Me parece que hay que hablar de eso también hoy. Gustavo Blanc me informa que ya está en el Zoom, es vocal, es profesor vocal, representante de trabajadores de la educación en el Consejo General de Educación. Gustavo, ¿me estás recibiendo bien? Claudia Luero te saluda, ¿cómo estás? Hola Gustavo, a ver si me... Yo no tengo retorno de Gustavo, pero a ver, capaz que estás muteado. Fíjate si no estás muteado. Me parece que Florencia More, jueza de familia y penal de adolescentes número 2 del departamento Gualeguaychú. ¿Cómo andamos, doctora? Buenas tardes. Claudia Luero la saluda aquí en Paraná. ¿Cómo le va? Hola Claudia, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, la escucho bien, de Gualeguaychú y de Muchas Paraná. Gracias por la invitación. Sí, No, sí, de Florencia. Paraná, claro. Florencia, bueno, ustedes tienen que saber, y me permiten un segundito, por estas horas, por estos días, hace escasamente 1 o 2 días en Gualeguaychú se produjeron muchas denuncias. Ahora la doctora nos va a ubicar en el tema, pero hubo hasta un intento y presentaciones en algún sentido para que se suspendan las clases, pero también hubo padres que dijo no, que no se suspendan. Florencia, contanos sucintamente, ¿qué pasó allí en Gualeguaychú? No, bueno, yo me desempeño como jueza de familias y también tengo competencia en penal juvenil. Entonces, estando en mi actuación como jueza penal juvenil, en horas de la madrugada del día 17 se recibe una presentación del fiscal. Ustedes comprendan que nosotros tenemos en Entre Ríos un sistema acusatorio. Esto implica que la investigación de los delitos está a cargo del Ministerio Público Fiscal y los jueces en esta incipiente investigación lo que hacemos es controlar las garantías del proceso y en ese sentido la protección tanto de las víctimas como también al tratarse de en este caso de un adolescente, presuntamente, según informaba el fiscal, había muchos indicadores de que el autor podía ser un adolescente, también se aplica la especialidad en materia penal juvenil porque actualmente hay un proceso penal distinto cuando se trata de adolescentes. Y el fiscal pone en conocimiento que está investigando posible delito que está en el artículo 149 del Código Penal. Quiero que sepan que los delitos están enumerados uno a uno en el Código Penal. Y él informa que está investigando estos delitos y los describe en 2 colegios de Gualeguaychú y pide una serie de medidas que en materia procesal penal se llaman inhibitorias u ordenatorias, o sea, de protección de un posible daño, y sugiere realizar una especie de revisación por parte del personal policial de todos los alumnos que ingresarían a esa escuela en pocas horas, porque eran las 2 de la mañana aproximadamente, y yo entendí en ese momento que esa medida podía ser vulneradora de los derechos de los alumnos, incluso hasta del personal también de las escuelas, que avasallaba un poco lo que es la dignidad imagínense, ¿no?, de los alumnos que van a la escuela y que revisen sus pertenencias, personal policial, uno a uno. Y lo que dispuse entonces, atento a la gravedad y la inminente entrada a la escuela, fue prohibir ingresar Ahí se está a perdiendo. 2 edificios sobre los que recaía esta amenaza de daño.
Doctora, estamos teniendo un pequeño retraso, no sé si usted me está escuchando bien. Esta situación nos está escribiendo una situación en Gualeguaychú, concretamente en Gualeguaychú, al día de hoy, un poco más tranquilos y ya con algunas actuaciones hechas. ¿Hay menores detenidos? ¿Hay menores demorados? ¿Cuál sería la expresión correcta de la situación procesal, si la hay, de esos menores? Se están investigando los delitos y en la actualidad el juzgado no ha tomado conocimiento que la Fiscalía le haya atribuido, le haya imputado esos delitos a algún adolescente. No hay adolescente imputado. Esto también para aclarar. Esto también para aclarar, porque en un estado de angustia estas situaciones hablan de la teoría del rumor. Uno que dice que sí, que lo vio con el arma, el otro que la llevó y que se escondió, que la escondió y que la tiró, y en definitiva, como algunos relatos periodísticos en el ámbito local, estoy hablando de Paraná, nunca se vio ningún menor con ninguna arma. Digo, también esto, para ir poniendo un poco de paños fríos. Ahora quiero ir al Consejo General de Educación. Allí tengo por Zoom a Gustavo. Profesor, ¿cuál es el diagnóstico incipiente? Porque esto está en plena investigación. ¿Dónde nos tenemos que parar para llevar esa información clara, precisa a los adultos que están en el entorno de esa juventud que nos está demandando, como dijeron los jóvenes acá, alguna respuesta, alguna mirada? Sí, espero que ahora sí me escuches bien. Sí. Un saludo para toda la audiencia, sí, totalmente. Para todos los participantes, ¿no es cierto?, del programa. Mira, nosotros, desde el Consejo General de Educación, o de mi rol de vocal, queremos ser muy claros en cuanto a que no hay que criminalizar a los jóvenes, que nosotros debemos tener claro que la violencia de repente está en la sociedad y ha avanzado mucho la violencia. La sociedad muchas veces está muy irascible, tenemos muchos hechos de violencia en la escuela, pero siempre la escuela es un reflejo de lo que ocurre en la sociedad. En ese sentido, nosotros desde hace tiempo venimos con preocupaciones que tienen que ver con violencia física, violencia verbal, violencia simbólica, entre los jóvenes y adolescentes entre sí, de parte de jóvenes y adolescentes hacia adultos, y también muchas veces entre adultos entre sí, y que esa violencia llegue a la escuela. Ahora nos encontramos esta situación de que, debido a los hechos que ocurrieron en Santa Fe, aparece el llamado reto viral y obviamente estamos muy preocupados. Sabemos que más allá de que existe un protocolo de actuación, más allá de tener la justicia, la policía para llamar, sabemos también que cada establecimiento está tomando las medidas pertinentes. Necesitamos sí o sí la ayuda de los padres, en el sentido de que los adultos debemos tener control, algún tipo de control sobre lo que hacen nuestros hijos o nuestros tutelados en las redes sociales. También queremos llevar tranquilidad, porque de ninguna manera nosotros planteamos que la escuela dejó de ser un lugar seguro. Es el lugar más seguro para nuestros adolescentes y para nuestros jóvenes. Sabemos de que en esta sociedad muchas veces tenemos riesgos, y eso también obviamente impacta sobre los establecimientos educativos. Pero sí estamos siguiendo la situación de lo que pasa en distintos puntos de la provincia. La verdad que hubo retos, aparecieron leyendas, inclusive en escuelas primarias, de prácticamente todos los departamentos y todas las ciudades de la provincia. También no ocurre solamente en Entre Ríos, sino como un fenómeno nacional. Tal cual. Esto es un fenómeno. En algunas escuelas se está pidiendo en Buenos Aires, ¿no es cierto?, de Totalmente. que no lleven más mochilas, de que lleven Santa bolsines Fe. transparentes los chicos. Sí. Y bueno, vemos que hay una situación, lógicamente, que preocupa a todos.
pero bueno, estamos tratando de tomar las medidas y creo que en este aspecto es fundamental el diálogo entre los adultos y el diálogo de los adultos con los menores. Yo no dejo de sorprenderme a veces de que también aparezca estos retos virales en escuelas primarias. O sea, estamos hablando a veces de niños de 11 años que pueden estar escribiendo. Muchas cosas, sí, hay muchas cosas por aprender. Este viernes va a haber tiroteo y realmente es preocupante, pero también es algo que vamos a tener que abordar y que muchas veces los docentes decimos, de entrada decimos no estamos preparados, necesitamos un mayor sostenimiento, una ayuda para abordar estas temáticas nuevas. Hacemos una pausa ahí, Carlos, y voy a Facundo y yo digo, ¿no? Para abordar, porque creo que se ha notado claramente en las distintas respuestas que por ahí hay un desconocimiento de qué hacer o cómo actuar. Y lo decía muy bien el representante del Consejo General de Educación, el vocal, en el sentido de que los padres involucrarse más en el tema redes sociales. Facundo, dame tu mirada de esto. Sí, creo que hay que hacer un seguimiento, que sabemos que no es fácil muchas veces por la situación de los padres. Digo, creo que el celular termina muchas veces educando o a cargo de los chicos en los horarios, en los tiempos que uno no puede estar presente en la casa. Entonces me parece que es mucho más profunda la cuestión, porque por ahí culpabilizar a los padres de no estar presentes con las redes sociales, más allá del límite que podamos poner a los chicos, hasta qué edad tienen que tener un celular o pueden empezar a tener un celular, a qué edad tienen que tener TikTok o manejar esas redes sociales, a partir de qué edad, no solo TikTok, sino Instagram, Twitter, todo, o el ingreso mismo a Internet, que también es parte de los foros en los cuales se generan esos problemas. Creo que la discusión también para mí tiene que ver con, bueno, ¿qué están haciendo los padres? ¿Qué está pasando con los padres? ¿Están trabajando mucho? ¿Llegan a fin de mes? ¿El antídoto de esto sería más diálogo? Yo creo que es más diálogo, es más presencia. Más presencia, más ¿no? Presencia, más porque vos decías estigmatizar al padre no, pero también recién coincidía desde el Consejo de Educación cuando decía estigmatizar a los chicos no. Coincidimos. Es que, claro, es algo mucho más grande, me parece. Quiero escucharte. ¿Qué pensás de esto que estamos compartiendo? Bueno, yo coincido en bastantes cosas con lo que decía recién el vocal. Siento que estamos también problematizando mucho a las escuelas, porque poner en redes sociales vi que muchos culpaban a las escuelas, pero creo que hay que ver, no son casos aislados para mí. Hay todo un contexto que en la sociedad está habiendo mucha violencia y también hay que ver el contexto del país, hay un desfinanciamiento en salud mental y para mí estos casos de estos chicos tienen que ver con esto de la salud mental y con que se están aislando los casos. Cuando hablas de salud mental, decís de muchos chicos desde muy pequeños solos. Podría ser, hay muchos casos así, hay muchos casos de no escucha, del acompañamiento que no es bueno, quizás con el chico. Las redes atrapan al punto de que el menor se siente con pocos elementos de reaccionar. Quiero escucharlas. Sí, yo creo que las redes influyen mucho en cómo uno forma su perspectiva también, porque... Si no estás en la red, no perteneces. Exacto, te perdés de muchas cosas y sí es verdad que las tecnologías de hoy en día nos ayudan a no estar tan desinformados, estar tan al pendiente de lo que pasa en la sociedad, que es una forma de comunicarse muy efectiva, pero sí que no tenemos conciencia, los adolescentes no tienen la conciencia o la seriedad de la cantidad de redes que manejan o la cantidad de influencia que tienen en las demás personas y sobre todo en los adolescentes. ¿Vos qué pensás? Yo opino casi lo mismo que ella también, que por ejemplo hoy en día las redes lo que hacen es contaminarte de una manera u otra, porque capaz que entras, mirás un video, te quedas una hora mirando contenido y ni siquiera sabes qué estás mirando. Entonces también ahí es donde uno se pierde del mundo real, de lo que pasa también en la realidad. ¿Cómo saber? Y le pregunto desde el desconocimiento, quizás haya más de un adulto que va a coincidir conmigo, que el hijo está involucrado, atrapado en una red internacional y está navegando por sitios peligrosos. ¿Cómo te das cuenta? ¿Eso se habla? A ver. Yo creo que es eso, es hablarlo, es diálogo, es hablar, estar presente. Digo, también podés entrar a su propio celular y ver qué es lo que está viendo. Yo creo que las chicas
que son más jóvenes, digo, van a entender que es una violación quizás a la intimidad. Claro, ¿no? ahí está. Y ahí se viene la pelea madre-hijo o padre-hijo o tutor o... ¿no? Digo, pero también estamos hablando de condiciones, como recién decía la compañera, en situaciones de salud mental, donde hay problemática y donde esa salud mental de los jóvenes también está atravesada por la salud mental de los padres. El celular hoy en día no solamente afecta a los chicos, porque esa es otra mirada, afecta a los adultos también, que están viniendo con menos inteligentes, nos estamos haciendo como sociedad y generación. vamos a ver, abrir una ventana interesante que tiene que ver con el Colegio de Psicólogos. Está un especialista en el tema, Gustavo Filipuzzi. A ver si me está escuchando bien. Octavio, Claudia Luero soy yo. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo andás? Ay, te escucho perfecto y alto. Bueno, acá estamos tratando de dilucidar, por lo que vemos, nos estamos asomando a una problemática donde no manejamos muchas herramientas, ni de lo que es el mundo de las redes, ni de lo que atraviesan a nuestras infancias, a nuestras adolescencias en este momento. ¿Cómo lo analizan ustedes como psicólogos, como institución, como colegiatura, para darnos una orientación qué nos está pasando, ¿no? Bueno, supongo que también tiene que ver un poco con el hecho este de San Cristóbal, ¿no? Como un efecto contagio. Claro. Bueno, evidentemente lo que te puedo hablar como presidente del Colegio de Psicólogos y a partir de analizar un poco como especialista la situación, evidentemente es un fenómeno que nos interpela como sociedad, que tiene, yo creo que estamos en la tormenta perfecta, ¿no? Una sociedad disgregada. No sé si se escucha. Yo te escucho perfecto. Ajá. Una sociedad disgregada, donde, digamos, desinstitucionalizada, donde el lazo social está roto, ¿no? Donde carecemos de políticas de salud mental claras, muy violentas, como muestra ahí la imagen. Y es la tormenta perfecta porque en ese contexto se transitan adolescencias muy difíciles, abrumados por la tecnología, una tecnología que avanza a pasos agigantados, que no tenemos ni siquiera capacidad de acomodarnos, digamos, a los avances tecnológicos, que generan mucha ansiedad, mucha angustia. Tenemos que pensar que los adolescentes ya de por sí transitan un momento difícil en una sociedad muy violenta, una adolescencia empobrecida porque los padres están pasando situaciones difíciles que genera tensión social, donde, como te decía, está la tecnología, está el consumo de tecnología, donde tenemos problemas de identificación. Por eso estos fenómenos son muy preocupantes, ¿no? Porque en determinados contextos donde los jóvenes están solos, donde no son acompañados por los padres, donde las instituciones tampoco velan por su seguridad ni por su bienestar, son muy fácilmente captables por estas organizaciones, ¿no? Donde ellos se identifican y donde hay, si esos jóvenes a la vez o estos adolescentes que pueden llegar a perpetrar alguno de estos casos o algún otro tipo de violencia, no logran, están en una etapa donde todavía tampoco controlan la impulsividad, ¿no es cierto? Entonces, bajo todos esos contextos, bueno, es un cóctel peligroso, ¿no? Es un cóctel peligroso que encuentra a los adultos con entornos digitales diferentes, directamente ignorando por dónde entender esas redes o esas organizaciones que se encargan de tomar contacto con esos menores, ¿no? Sí, y yo creo que cuando... No me quiero quedar con el aspecto negativo. A ver, esto es una descripción, ¿no? de lo que está sucediendo, aparte del consumo de sustancias, alcohol, drogas,
consumo digamos, hay una pérdida de capacidad de reconocimiento de la realidad también, porque pasan muchas horas en estos dispositivos tecnológicos que de por sí son adictivos y a la vez, si esto se entrama en alguna personalidad con características tendientes a la adicción o compulsiva, se agrava la situación. Por eso también vemos en adolescentes ya adicción a la tecnología, adicción a la pornografía, adicción al juego. Tenemos jóvenes con problemas de juego. Entonces, bueno, todo esto con una ausencia total de políticas de salud mental, ¿no? Donde todo esto no está siendo trabajado, no está siendo prevenido. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, yo creo que podemos hacer desde la familia. Los padres tenemos que estar más que nunca atentos a nuestros adolescentes, acompañarlos, tratar de dialogar con ellos, tratar de ver qué consumen en las redes. Obviamente que no es fácil porque el adolescente también está en un proceso, ¿no? A veces de introversión, de autoconocimiento, atravesando angustias, pero bueno, tenemos que acercarnos. Tenemos donde donde podemos observar o ver alguna conducta distinta o algún agravamiento de algún rasgo de personalidad, bueno, estar presente y en su caso recurrir, desconfiar si vemos conductas de autolesivas, falta de control de los impulsos, bueno, urgentemente recurrir a un especialista. Un especialista en salud mental, un psicólogo matriculado, nada de coach, nada de psicólogo social, nada de guía espiritual, no, tiene que ser un psicólogo o psicóloga especialista matriculado. En esto quiero ser tajante porque también hay mucha gente vendiendo servicios que lo que generan son iatrogenias o agravan la situación. O un psiquiatra, ¿no? Serían los dos especialistas del campo de la salud mental autorizados para abordar esta Totalmente. Temática. Hablamos de salud mental. Como adulto, no sé si tiene hijos, si no, pero ¿le ha tocado recibir a padres que van y le consultan qué hago? Claro, no, pero aparte esto nos interpela como sociedad. Yo te estoy hablando como psicólogo y como padre, porque tengo padres e hijos adolescentes. Ah, perfecto. Entonces por eso yo te decía, ¿qué tenemos que hacer los padres? Tenemos que estar más que nunca atentos a qué consuman nuestros hijos, tratar de regular dentro de lo posible, porque también la tecnología, no podemos estar ajenos al mundo de la tecnología. Ahora, para usarlo con fines digamos educativo, obviamente que tiene una gran importancia, o como red social controlada también, pero también no tenemos que perder de vista que el teléfono de por sí es adictivo y lleva también a un aislamiento social y jóvenes y adolescentes que lo estamos viendo en el consultorio, que les cuesta relacionarse porque pasan todo el día con el teléfono y pierden las habilidades sociales. Otra cosa que quería, Claudia, agregar, para no ser tan negativo en la descripción de la situación, es, bueno, ¿qué podemos hacer desde las escuelas? ¿No? ¿Qué podemos hacer? Es el otro gran... bueno, desde la escuela es fundamental. O sea, el docente, primero tenemos que acompañar a nuestros docentes, no los podemos dejar solos. Es importante, nosotros hace rato que venimos bregando por la figura del psicólogo educativo. Tiene que haber un psicólogo en cada escuela. Yo sé que esto no le va a gustar al gobierno que yo lo diga, pero necesitamos que haya un psicólogo en cada escuela de la ciudad, de la provincia. El psicólogo... Está claro, espacios de escucha. Porque nosotros tenemos en la escuela hay orientadores, hay pedagogos que cumplen una función extraordinaria en lo pedagógico, pero necesitamos psicólogos y psicólogas en la escuela que puedan detectar estos perfiles a tiempo. Estos perfiles se pueden detectar, son fácilmente detectables. Un psicólogo entrenado puede detectar un chico que está transcurriendo una situación difícil y que puede, si se lo escucha a tiempo, es una bomba que se desactiva. Porque estos fenómenos, lamentablemente, Claudia, yo no quiero ser pájaro mal agüero, diría mi abuela, pero estos fenómenos más tarde que temprano van a empezar a suceder. En algún momento en nuestra provincia vamos a tener un tiroteo si no empezamos a articular políticas preventivas. Necesitamos psicólogos en las escuelas que puedan detectar estos perfiles,
que puedan trabajar en la psicoeducación emocional, en la desregulación emocional que están teniendo nuestros jóvenes, los trastornos de ansiedad, angustia, que los puedan detectar y los puedan derivar a tiempo. Esa Perfecto. tarea, y que puedan acompañar a los docentes, porque no se les puede seguir cargando a los docentes tareas para las cuales no están preparados. No dejemos solo a los docentes, coincido por ahí, es un término que voy a abrir después de la pausa. Yo le agradezco por su tiempo, sé que tiene consultorio y una agenda cargada esta tarde. Se hizo el tiempo para estar en vivo, en directo aquí en el debate. Gracias por esa mirada crítica, responsable y realista. Es así, nos tenemos que hacer cargo, y hacernos cargo es involucrarnos. No dejar a los docentes solos, porque el docente solo no puede, porque hay algo que se llama contención de la familia, que es el nudo, es el tronco, es el corazón del problema. Ya se lo vamos a preguntar a los chicos, hablaron de muchas cosas que tienen que ver con las redes y vamos a seguir abriéndolos, dentro de un ratito nada más. Para hablar de responsabilidades, la salud y lo que ingerís requiere que si vas a consumir un medicamento, el medicamento debe estar recetado por un médico y debe ser expendido solo en farmacias. Es necesario un control riguroso de la medicina. Eso es el profesional farmacéutico, el único responsable en asesorarte para cuidar tu salud. Vamos a la pausa. El Natal, nueva tecnología en productos cosméticos. Rejuvenecimiento, tonicidad e iluminación. Nuestras cremas tienen micropartículas, nanotecnología. ¿Qué logra esto? Trabajar profundamente la piel para que te veas bien. Garantizamos resultado desde la primera sesión. Tu consulta no molesta. Vení a Natal. Beneficios a lo grande con tu tarjeta de débito. Hasta 30% de ahorro todos los días en supermercados adheridos. Paga con Visa Débito a través de Modo con tope de reintegro. Banco Entre Ríos. Acá, para vos. Amigo productor, busque a su mejor socio en la producción. Consulte a su médico veterinario para tomar la decisión correcta. Haga más rentable su negocio e incorpore su veterinario al equipo de trabajo. Es un consejo del Colegio de Médicos Veterinarios de Entre Ríos. En casa, cada acción cuenta. Apagá lo que no usás y aprovechá la luz solar. En verano, el aire siempre en 24. Abrí la heladera al menor tiempo posible. Seamos responsables. Si cuidamos la energía, ganamos todos. ENERSA, Gobierno de Entre Ríos. Flota de modernas unidades. Autos que garantizan confort y seguridad. Una dedicada atención al cliente. Centro Remis. Todo lo que está bien para un buen viaje. 799 controles de alcoholemias positivos en 2025. 799 decisiones irresponsables que pudieron terminar en tragedia. Terminar con este número depende de todos. Si tomaste alcohol, no manejes. Este es un mensaje de la Cámara de Diputados de Entre Ríos. Un día te das cuenta, tu pelo está seco, largo y necesita un buen corte. Pensaste en nutrición, corte, color, cambio de look. Fue entonces que tuviste una inspiración. Descubriste el Salón de Peluquería Rogues de Rosana Massa. En 25 de mayo 621. Tu pelo lo merece. Salón de Peluquería Rogues.
Nosotros seguimos aquí en el debate, siempre tratando de poner el oído atento a lo que vos pensás, podés llamarnos, tenemos líneas telefónicas, pero también tenemos un mundo de recomendaciones en las que creemos, porque Mundo Muebles está allí en Churruarín 1160, a pasitos de Blas Parera, tiene la solución para lo que vos soñás. Ese espacio, aunque sea chiquito, donde podés retocar un ámbito, cambiar la cocina, el escritorio o un mueble, siempre hay una solución financiera y una idea práctica que va a ayudar a que tu hogar luzca un poquito mejor. Mundo Muebles, búscalo en las redes. Seguimos aquí en el debate y preguntábamos y me ayudaba el colega cuando decíamos, lo enfoca de una manera la problemática la mujer, el chico de otra manera, y vos decías un relato bastante interesante, vamos a compartirlo. Sí. Estábamos conversando sobre que a veces se le da más importancia a la problemática de los hombres que a las de las mujeres, y a la vez toqué un tema que era, en mi escuela hace días atrás había hecho una movilización entre madres por justamente el tema de la inseguridad, porque no solamente está enfocado en estos retos virales que ha estado ahora, sino que es algo que ya existía desde hace muchísimo tiempo, pero explotó de la peor manera, y justamente no explota desde algo que es vacío, porque en Santa Fe hace semanas atrás hubo el asesinato de un menor y también quedaron otros 2 heridos, y también a toda una comunidad preocupada. Y ahí es donde yo creo que explota todo esto. Y también la contaminación de las redes sociales. Sentir la cercanía de la vulnerabilidad, eso concretamente. Exactamente. Eso se volcó en esa reunión en Bazán y Busto. Exactamente. ¿Sentís que los jóvenes están siendo vulnerados también? Porque es difícil saber cuándo está atrapado en una red que puede estar una organización o un reto de este tipo. Creo que son los jóvenes muy incomprendidos hoy en día, y la ausencia de los papás, de los tutores o de una figura que los, no por decirlo enderecen, sino que los acompañen. Es tan ausente que los jóvenes buscan como una salida para llamar la atención, para hacerse ver de como que acá estoy, existimos, y queremos ese llamado, ¿no? Esa atención que hace falta, que obvio, observación mía, lo que yo noto como sociedad. Florencia Amor está en Gualeguaychú, y yo le quiero preguntar si ustedes concluyen, porque esto se debate también en ámbitos judiciales, porque tienen que... porque también todos necesitamos herramientas desde la comunicación y herramientas para saber cómo abordamos esto, porque la estigmatización no es el camino. No, claramente. Creo que hay que conocer esto de los jóvenes que están usando, que se están utilizando, conocer las redes sociales. Los estudios te muestran que, que la gente mayor está utilizando más Facebook, ¿no? La gente entre 30 y 50 utiliza más Instagram, y los jóvenes están usando mucho más TikTok. Entonces esa brecha generacional está en el uso de las redes sociales, en cómo se usa, y un poco lo que estaba diciendo la compañera recién, la brecha en los géneros, ¿no? El hombre, de hecho, cuando uno ve la cantidad de detenidos, o los chicos que han sido detenidos están siendo investigados por estas amenazas, la mayoría son varones, creo que hay una sola chica. En los baños de varones han sido las amenazas. Entonces, me parece interesante, perdón, Claudia, también respecto a qué están aspirando los hombres a hacer, cuál estamos aspirando con las redes sociales, qué estamos buscando ser, y las mujeres, también, cuáles son aspiracionales que están, me parece que la discusión es social, como planteaba el presidente. Es social, y en esto de aprender a hacer, yo recién le planteaba a la doctora que está en Gualeguaychú, que es jueza y que intervino en una de las causas a propósito de las denuncias que en los últimos días se han generalizado en Gualeguaychú, que, como lo dijimos en el primer bloque, no hay ningún detenido, no hay ninguna, si bien son causas abiertas por Fiscalía para la investigación, no hay ningún detenido ni nada. En esto de, más allá de lo que le compete a ustedes, ver el código si tipifica o no, ver qué clase de delito, si lo hay, se comete. ¿Cuál es el análisis que hacen para tratar como de fijar un parámetro desde dónde se para la justicia para mirar y evaluar estos casos?
Claudia, primero preguntarte si me escuchás bien, porque yo te escucho un poco entrecortada. Ah, bueno, yo te escucho perfecto, ¿eh? Bueno, bárbaro. A ver, yo me gustaría aclarar varias cuestiones. En primer lugar, cuando llega a la justicia penal un hecho es porque ya se está investigando algo que ocurrió, ¿sí? Se está investigando. Fue muy interesante la exposición de Filipuzzi, las cuestiones que viene abordando el Consejo de Educación a los fines de la prevención, de analizar por qué está pasando, pero en materia de derecho penal lo que se está haciendo es investigar delitos. Nosotros no intervenimos con travesuras de los chicos, ni con chiquilinadas, como he también escuchado. La verdad es que se están investigando delitos y habrá que ver el autor de esos delitos, la edad que tiene, para ver si es punible o no punible. Y para eso, Claudia, es importante, hay que investigar. Porque yo escuché acá, se tratan de retos virales. Bueno, primero hay que determinar que se trata de un reto viral. Luego, ¿en qué consiste ese reto viral? ¿En escribir paredes? ¿En asesinar personas? ¿En qué consiste el reto? Tampoco se sabe. No podemos, es un placer escuchar a esos jóvenes que están ahí, porque es claramente lo que yo pensaba. No cualquier joven comete un delito penal. Estamos hablando de jóvenes en conflicto con la ley penal, aquellos que están infundiendo este temor o avisando que van a hacer algo. La verdad que todavía no se sabe, es todo sujeto de investigación. Y responsabilizar, lo que intenta hacer el proceso penal juvenil es responsabilizar a aquellos jóvenes que cometen algún delito o alguna conducta prohibida por la ley, también se les dice conducta antisocial, es responsabilizarlos por ese hecho, por esa conducta, de manera tal que puedan ellos resocializarse, reparar el daño, pedir perdón si hay que pedir perdón, pero bueno, ya estamos hablando de un proceso penal, que si lo comete un adolescente punible, mayor de 16 años, bueno, también puede, una vez cumplidos los 18 años, aún en vigencia la ley vieja, podrá tener una pena o no. Quiero aclararles que si esto hubiese ocurrido luego del 1 de septiembre, que entra en vigencia la ley nueva baja la edad de punibilidad a partir de los 14 años y además baja la edad en que uno va a cumplir la condena. O sea, un adolescente de 14, 15 años va a poder ir preso. Claro. Entonces, no estamos qué terrible lo que estamos diciendo, ¿no? Porque uno los ve tan frágiles. Es decir, yo siento con estas herramientas que son las herramientas que hay, es lo que tipifica la ley y es lo que son las leyes que se han aprobado, ¿no? Las modificaciones ya están hechas y a partir de septiembre un menor, como lo dice la doctora, va a ser punible en estas cárceles que tiene la Argentina hoy. Hago un minuto de silencio. En estas cárceles que tiene la Argentina hoy, hacinadas, con droga adentro, con operadores afuera, con celulares, con el terrorismo, en estas cárceles que tiene la Argentina hoy. ¿Cuántas vulnerabilidades? Contame qué pensás. Estamos buscando, para mí hay un abandono del Estado, si soy sincera, por una forma así decirlo. Estos chicos están, no sé si llamando la atención, porque me parece que también es un estereotipo decirlo así, pero están pidiendo ayuda, no tienen las herramientas a mi mirar y no se las está brindando. Como sociedad estamos buscando, con esto de la baja de la penalización, estamos buscando estamos buscando soluciones a corto plazo, cuando la sociedad tiene que ver cómo construir junta a largo plazo para poder ir mejorando. No sé si me explico. Totalmente. ¿Qué pensás? Sí, es terrible lo que acaba de decir la doctora. Sí, yo y es comparto... la realidad de esta Argentina de hoy, ¿no? Sí, con las modificaciones que hemos hecho en el Congreso. No, tal cual, digo, y que quede claro eso, que la amenaza en sí ya es un delito, digo, ¿no? Por más que ocurra o no, eso ya es un delito y me parece que lo que no están entendiendo ni los jóvenes ni los adultos, me parece que es la consecuencia.
son las consecuencias de esto, del delito del uso de redes, de cómo estamos usando. Digo, no sé si es, como decía la doctora recién, no sé si es algo viral, es un reto viral, va más allá de un reto viral. Lo que sí es cierto, por lo menos que se está investigando, es que había algunos foros, que hay algo de eso dando vuelta. Hay que saber las consecuencias, hay que estudiarlas, y me parece interesante escuchar las voces de las chicas que son las que están presentes. El primer hecho, el que nos conmocionó a todos, el que sacudió la realidad con un tsunami, una realidad que ya estaba desde hace mínimo 10 años, porque los retos virales vienen siendo trágicos, vienen escribiendo páginas trágicas en jóvenes, muy jóvenes desde hace mucho, jovencitos que han perdido la vida por asomarse a estas redes. El primer hecho fue vinculado por las autoridades a subculturas digitales globales, como una cuyas siglas son TCC, Comunidad del Crimen Verdadero. Grupos que se caracterizan por la fascinación y en algunos casos la emulación, emular, imitar, de perpetradores de homicidios masivos. Una postal social que el capitalismo tiene escrita muchas páginas, por ejemplo, en sociedades como la de Estados Unidos o la de Inglaterra, donde entran asesinos seriales a jardines de infantes y se llevan puesto la tragedia más cruel que hay. Nosotros queremos marcar la distancia. ¿Por qué? Porque hay antídotos. El antídoto es hablar. ¿Les cuesta a los chicos hablar con los docentes? Sí, a los chicos les cuesta mucho expresarse hoy en día, pero porque son tomados como vulnerables, como débiles, a veces como que quieren llamar la atención, pero llamar la atención de un punto mal visto, ¿no? Como que quieren victimizarse, ser el centro de atención, cosas que quizás están en lo erróneo. O sea, con la docente o el docente hablan de una manera y entre ellos hablan de otra. Sí, lo que hablamos hoy es que el contexto en el que se habla entre alumno y alumno está alejado de lo que el docente sabe. Cuando el docente se va del aula, entre los alumnos tenemos una conversación más informal, más de ida y vuelta, más de debate, a veces pelea porque no coinciden las opiniones, porque piensan distinto, y una dinámica que igual está buena porque hacer un criterio propio, plantear nuestras opiniones y expresarlas, debatirlas, está muy bueno, cosa que cuando está el docente quizás sí se suele hablar un poco, pero el docente no tiene lo que hablamos hoy, el contexto real, porque no tiene como el sentido de pertenencia, como nosotros claro. Al hablar con otros estudiantes sentimos que nos comparte algo, más allá de la generación, la adolescencia, ser estudiantes. No hay cercanía entre el estudiantado y la docencia, es como que están una están brecha. En contextos distintos. Hay una brecha. Gustavo, fíjate como vocal lo que surge de una charla en un programa de televisión, cuando se va el docente se habla de una manera, cuando está el docente se habla de otra manera. Me quedo con lo que decía el presidente del Colegio de Psicólogos de la ciudad de Paraná, cuando decía, no dejemos solo al docente, acerquémonos como familia. Digo, ¿qué tenés para decir de esto? Sí, no, yo coincido totalmente con lo que decía el psicólogo y también con lo que acaba de decir una de las jóvenes. A ver, hay una responsabilidad del Estado y nosotros no podemos, se necesitan psicólogos, psicopedagogos en las escuelas, para eso se necesita mayor presupuesto educativo. Muchas veces desde el Estado, desde los gobiernos, sin distinción de colores políticos, se nos muestra el Estado la educación como un gasto y no como una inversión. Nosotros, ese mismo Congreso que sancionó la baja de la edad de imputabilidad a 14 años con estas cárceles que tenemos, como bien señalabas, es el mismo que bajó el presupuesto educativo nacional del 6 al 0,75%. Cuando bajamos el presupuesto educativo, lo que estamos diciendo indirectamente es no va a haber cargos de psicólogo y de psicopedagogo en las escuelas. Consecuencia de esa baja del presupuesto educativo también es no tenemos las herramientas necesarias para enfrentar situaciones como esta. Entonces, nosotros decimos, cada vez se necesita más Estado en educación y en salud, principalmente porque también hablamos mucho de salud mental.
y de educación son dos cosas muy importantes donde el Estado tiene que invertir más. Vamos en contra del paradigma dominante de los últimos años donde nos planteaban que el Estado tenía que ir desapareciendo, que tenía que irse achicando cada vez más. En algunas cosas, como en educación, como en salud mental, como en salud en general, tiene que invertir más. Y también otra cosa que se hablaba al principio a mí me quedó resonando, la situación económica de las familias. Muchos padres no es que no quieren acompañar a sus hijos, sino que hoy en nuestra sociedad nos pasa a los docentes y les pasa a todos los trabajadores. Muchas veces tienen que trabajar más horas para tener un sueldo que no te alcanza para llegar a fin de mes. Y entonces terminas agotado física y psicológicamente. Y a la noche, cuando volvés a tu casa, muchos padres, cuando vuelven a sus casas, no tienen tal vez la posibilidad temporal y hasta anímica de estar con sus hijos para ver en qué andan en las redes sociales. Esos son problemas que nosotros no podemos obviar. Crisis económicas, familias con crisis también, crisis familiar. La familia no es la misma ahora que la de hace 30 años porque lógicamente hay mayor tasa de separaciones, etcétera, etcétera. Y menor inversión en educación. Nosotros siempre decimos hay que invertir más en educación. Necesitamos esos psicólogos, esos psicopedagogos, ese acompañamiento. Para eso es necesaria mayor inversión. Necesitamos también mayor inversión en salud mental. Para eso es necesario un Estado que invierta inteligentemente, por supuesto, que no gaste en tonterías, por supuesto, pero que sí invierta en salud y en educación, porque si no, esto que estamos viendo es, y que estamos analizando hoy, es también consecuencia de esa falta de inversión y de esta situación económica que nos agobia en cierta forma a todos los argentinos. Entonces, bueno, muchas cosas para reflexionar, más allá de también la brecha digital, que es cierto existe, y más allá, por supuesto, lo que decía la joven recién, los adolescentes entre ellos se comunican con distintos códigos que cuando hay un adulto. Eso Totalmente. es así, Exactamente. Florencia, la doctora Florencia Mores, jueza de familia penal de adolescentes, número 2 de Gualeguaychú. Vuelvo a ella porque me gustó lo prolija que fue para tipificar cuándo hay y cuándo no hay delito. Digo, fue muy claro tu esquema, lo explicaste muy bien, porque acá la cuestión no es entrar en pánico. Acá hay un antídoto que es la amorosidad, es el sinceramiento, es involucrarnos, es recuperar el concepto humano de familia. Digo, supiste seguramente, de esos padres que se presentaron ante la justicia porque decían suspender las clases. No, también existieron esos padres. Sí, es muy preocupante. Lo estaba escuchando atentamente a Gustavo y pensaba esto, ¿no? Baja de presupuesto en educación, baja de presupuesto en salud mental y baja de edad de punibilidad. O sea, qué complejo panorama que nos espera, y es importante entonces, cuando hablamos de los padres nos representamos a la comunidad, ¿no? Que los padres comprendan la dificultad en este contexto también de violencia que hay. Yo no sé a qué responde, no sé si es como si esto de los tiroteos responde a una invasión cultural, o la verdad es que no lo sé, no es mi rol ahora saberlo, porque yo insisto, me debo abocar al caso concreto que me trae la Fiscalía, que investiga si hay delito, y vivimos en una sociedad democrática y se debe aplicar la ley. Y mi deber es comunicarle a la sociedad que esto es un delito que está en el Código Penal y que si son mayores de 16 años van a ser pasibles de una sanción penal. Totalmente. Totalmente. Y la ley que se viene, Claudia, como te decía, en septiembre, con consecuencias mucho más gravosas a partir del 1 de septiembre. En septiembre. Solo recordar antes de, porque tengo que ir entregando el programa, un programa lleno de contenido problemático,
de sinceridad. De sinceridad. Si tenemos el buen diagnóstico, seguramente saldrán buenas soluciones, pero primero hay que tener el diagnóstico. Digo, ustedes están integrando un grupo que está trabajando por mejorar las políticas en salud mental de los jóvenes. Bueno, es un proyecto, se llama Hablemos Hoy, ya los hemos charlado en este programa, que es una propuesta de ley, ahora ingresó por suerte a Cámara de Diputados, que junta todo lo que hablamos hoy, capacitaciones para docentes, presencia de profesionales de la salud en las escuelas, talleres para los adolescentes de manejo de emociones, autoestima. Es más que nada, es un programa provincial de prevención del suicidio adolescente y trata señales de alerta, qué hago si alguien me dice, cómo tratar toda esta problemática. ¿Cómo abordar? Digo, y hablando en términos comunicacionales, ya no es válido. Los chicos antes, mirando muchas series mexicanas, decían no se vale, ¿te acordás? Hace poco decían eso. Ya no es válido decir yo no manejo las redes sociales. No, hay que... Como adulto estamos hablando. No, yo creo que hay que incorporarse a eso y empezar a manejar y entender un poco cómo están funcionando. Digo, y es esto, empezar, lamentablemente, si tenés hijo adolescente, hablarlo con ellos, hacerte un TikTok, empezar a ver cómo se maneja y entender. Desde empezar a entender qué es un reto, qué es esta organización que se está comiendo de a uno, como los pececitos. Hay un juego que los pececitos abren la boca y comen. ¿Cuáles son esas organizaciones? Estamos todo el tiempo mirando el Facebook, quién viajó, quién no viajó, de quién es el cumpleaños. A ver, ¿quiénes son estas organizaciones? ¿Qué hacen? ¿Cuáles son ese terreno tierno al que entran, esas vulnerabilidades? La serie Adolescente que está en las plataformas, que hace el año pasado salió premiada, no sé si las chicas la habrán visto. ¿Cuál es? Adolescente, creo que está en Netflix, que trata un poco en 4 capítulos... Adolescente. Sí, que es un caso ficticio, pero basado en varios casos reales de Inglaterra, el asesinato de una chica a mano de un pibe de 14 años. Adolescentes, una recomendación. El antídoto, el amor, la familia, los abrazos, involucrarse. Una sociedad más solidaria, más presente, nunca va a ser vencida. Al menos así pensamos quienes nos involucramos a diario en pequeñas cosas, como ser sinceros para abordar una cuestión tan delicada. Gracias a todos los profesionales que han participado, gracias a la doctora que estuvo desde Gualeguaychú, gracias al señor del Consejo General de Educación, a ustedes, y gracias por venir. Los espero el miércoles, más debate.